En la madrugada del 15 de octubre de 2024, bajo la lluvia implacable que azotaba la colonia Roma de Ciudad de México, Lucía Vega, una joven de 22 años recién llegada del estado de Oaxaca, extendió su mano temblorosa hacia Ernesto Montero, el narcotraficante más temido de la capital. ¿Puedo llevarme sus sobras, señor?, susurró con una voz que apenas logró elevarse sobre el estruendo de la tormenta. Sus miradas se encontraron por 3 segundos eternos, los ojos hambrientos de ella, los ojos asesinos de él, y entonces ocurrió lo impensable. Montero vio algo en aquella mirada que detuvo el tiempo, algo que nadie había visto en décadas. El rugido de sus guardaespaldas desenfundando armas resonó contra las paredes del restaurante, mientras ella permanecía paralizada, sin saber que acababa de despertar en el hombre más peligroso de México un recuerdo que cambiaría el destino de ambos para siempre. Esta es la historia de cómo 7 palabras desesperadas transformaron a un monstruo en hombre. Suscríbete ahora para descubrir cómo una mesera oaxaqueña sobrevivió al infierno y encontró su voz en el silencio del terror. Lucía Vega tenía los pies destrozados después de 12 horas sirviendo mesas en La Elegancia, uno de los restaurantes más exclusivos de la colonia Roma en Ciudad de México. Cada paso era una agonía sobre los tacones reglamentarios de 10 centímetros que el gerente insistía que usaran todas las meseras por estética. Sus dedos estaban entumecidos y un calambre persistente se había instalado en su pantorrilla izquierda desde la hora del almuerzo. Eran las 11:43 de la noche y el restaurante debería haber cerrado a las 11:00, pero nadie se atrevía a sugerir que los últimos comensales se retiraran. No cuando esos comensales eran Ernesto Montero y su séquito. Lucía lo reconoció al instante cuando entró. Todo México conocía ese rostro, aunque rara vez apareciera en fotografías. Ernesto, el Silencio. Montero, jefe del Cártel del Pacífico Sur, dueño no oficial de 3 estados y hombre cuyo nombre se susurraba incluso dentro de los hogares por miedo a que las paredes pudieran escuchar. A sus 50 años, Montero tenía un porte que combinaba la elegancia de un empresario exitoso con la vigilancia constante de un depredador. Vestía un traje hecho a medida que probablemente costaba más que todo lo que Lucía ganaría en un año. El gerente había asignado a Javier, el mesero más experimentado, para atender la mesa de Montero, mientras ordenaba al resto del personal mantenerse alerta pero invisibles. No los miren directamente a los ojos, no hablen más de lo necesario y por el amor de Dios no cometan ningún error. Les había advertido con gotas de sudor resbalando por sus sienes. La cena transcurrió sin incidentes. Montero y sus 5 acompañantes, todos hombres con trajes oscuros y miradas calculadoras, comieron, bebieron tequila añejo y hablaron en voces tan bajas que parecían apenas un murmullo en el aire acondicionado. Ocasionalmente, alguno de ellos reía, un sonido forzado y seco que hacía que la piel de Lucía se erizara. A las 11:30, uno por uno, los comensales comenzaron a levantarse de la mesa. El gerente corrió a despedirlos personalmente, inclinándose tanto que parecía que iba a besar el suelo. Solo quedaba Montero, sentado solo frente a una mesa llena de platos a medio comer y una botella de tequila casi vacía. «Pueden retirarse», dijo el gerente al personal en un susurro urgente. «Yo cerraré cuando el señor Montero decida irse». El personal no necesitó que se lo repitieran. En minutos, el restaurante quedó vacío excepto por el gerente, 2 guardaespaldas posicionados discretamente cerca de la puerta, y Lucía, quien se había quedado rezagada en los vestuarios. La razón era simple y desesperada. Lucía no había comido en todo el día. Su último peso había ido para el transporte hasta el trabajo, y su refrigerador en el pequeño cuarto que rentaba estaba tan vacío como su estómago. El restaurante tenía estrictas políticas contra el personal comiendo las sobras, pero ella había visto la cantidad de comida que quedó en la mesa de Montero. Comida que iría directamente a la basura. Se asomó cautelosamente desde la puerta de la cocina. El gerente estaba distraído en la entrada, hablando nerviosamente con uno de los guardaespaldas.
Montero permanecía sentado, mirando por la ventana hacia la lluvia que había comenzado a caer con fuerza, convirtiendo las calles en ríos brillantes bajo las luces de la ciudad. Lucía tomó una decisión que más tarde se preguntaría si fue valentía o simple desesperación. Caminó silenciosamente hacia la mesa de Montero, ignorando el dolor en sus pies y el temblor en sus manos. «Disculpe, señor». Su voz era apenas un susurro. «¿Puedo llevarme sus obras?» Montero giró lentamente su cabeza. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros, se fijaron en los de Lucía. Eran ojos que habían ordenado muertes, que habían visto atrocidades, que pertenecían a un hombre al que algunos llamaban el diablo, cuando estaban seguros de que nadie los escuchaba. El tiempo se detuvo. Lucía sintió que su corazón dejaba de latir. Por el rabillo del ojo, vio a los guardaespaldas tensarse, manos moviéndose hacia el interior de sus chaquetas donde sin duda llevaban armas. Entonces sucedió algo que nadie, ni siquiera el mismo Montero, podría haber anticipado. «¿Tienes hambre?», preguntó con una voz sorprendentemente suave. Lucía asintió, incapaz de articular palabras. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a él. El gerente, quien acababa de notar lo que sucedía, se quedó paralizado a media frase, su rostro una máscara de horror puro. «Pero, señor, esta mujer es solo una empleada. No debería...» «Dije que se siente», interrumpió Montero sin alzar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. Lucía se sentó, sus piernas temblando tanto que temió caerse si permanecía de pie un segundo más. «Come», ordenó Montero, empujando hacia ella un plato de chiles rellenos que apenas había tocado. Lucía miró el plato, luego a Montero, luego al gerente que parecía a punto de desmayarse, y finalmente a los guardaespaldas cuyos rostros no revelaban ninguna emoción. «Gracias», susurró, y tomó el tenedor. Mientras comía, consciente de que cada bocado podría ser el último acto de su vida, notó algo extraño. Montero la observaba con una intensidad perturbadora, pero no con la furia o el desprecio que esperaba. Había algo más en esa mirada, algo que parecía casi nostalgia. «¿De dónde eres?», preguntó después de varios minutos de silencio. «De Oaxaca, señor, de un pueblo pequeño cerca de Guajuapán». Montero asintió lentamente, como si la información confirmara algo que ya sabía. «¿Cuánto tiempo llevas en la capital?». «3 meses, señor». «¿Y te gusta?». La pregunta la tomó desprevenida. Le estaba preguntando si le gustaba Ciudad de México. ¿A ella? ¿Una mesera que se arriesgaba a pedir sobras? «Es diferente», respondió con cautela. «Muy grande, muy ruidosa y muy cruel», añadió él, más para sí mismo que para ella. Afuera, la lluvia arreció. El sonido de las gotas golpeando los ventanales creaba una extraña sensación de intimidad, como si ella y este hombre temible estuvieran solos en el mundo. «¿Tienes familia aquí?». Lucía negó con la cabeza. «Solo yo, señor». «¿En Oaxaca?». Un nudo se formó en su garganta. «Mi madre está enferma. Por eso vine a la capital, para enviarle dinero para sus medicinas». Montero la estudió en silencio, como si estuviera calculando algo en su mente. «Roberto», llamó sin desviar la mirada de Lucía. Uno de los guardaespaldas se acercó inmediatamente. «Sí, patrón». «El sobre». Sin hacer preguntas, Roberto sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Montero lo empujó hacia Lucía. «Tómalo». Lucía miró el sobre con aprensión. «Yo no puedo aceptar». «No estoy preguntando», la interrumpió Montero, aunque su tono seguía siendo extrañamente suave. «Tómalo y úsalo para las medicinas de tu madre». Con dedos temblorosos, Lucía tomó el sobre y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. «Gracias», murmuró sintiendo una mezcla contradictoria de alivio y terror. ¿Qué querría a cambio? Nadie daba nada gratis en esta ciudad, mucho menos un hombre como Ernesto Montero. Como si leyera sus pensamientos, Montero habló. «No te preocupes, no quiero nada de ti». Se levantó abruptamente, ajustándose el saco de su traje con un movimiento fluido. Los guardaespaldas inmediatamente adoptaron posturas de alerta.
Mañana no vendrás a trabajar aquí, dijo Montero. El pánico invadió a Lucía. Por favor, señor, necesito este empleo. No le diré a nadie sobre esto, lo prometo. Montero levantó una mano silenciándola. Roberto pasará a buscarte. A las 9:00 a.m. Sin otra palabra, se dirigió hacia la salida. El gerente se apresuró a abrirle la puerta, inclinándose nuevamente. Justo antes de salir, Montero se detuvo. Gracias por la cena, dijo, y por un instante, Lucía tuvo la desconcertante impresión de que le estaba hablando a ella, no al gerente. Luego desapareció en la noche lluviosa, seguido por sus hombres. El gerente cerró la puerta y se volvió hacia Lucía, su rostro una máscara de furia y miedo. ¿Qué demonios acabas de hacer?, siseó. ¿Tienes idea de quién es ese hombre? Lo siento, murmuró Lucía, aún aturdida por lo que acababa de ocurrir. Yo solo. Estás despedida, espetó el gerente. Recoge tus cosas y lárgate. Lucía asintió, demasiado conmocionada para discutir. Mientras caminaba hacia los vestuarios, metió la mano en el bolsillo y tocó el sobre. Lo abrió discretamente. Dentro había más dinero del que había visto en toda su vida. Esa noche, en su pequeño cuarto de azotea en la colonia Doctores, Lucía no pudo dormir. La lluvia golpeaba el techo de lámina como una amenaza constante, y cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada penetrante de Ernesto Montero. No sabía qué había visto él en ella, por qué la había ayudado, o qué significaba realmente la cita de mañana. Pero de una cosa estaba segura: su vida acababa de cambiar para siempre, y no tenía idea si había sido bendecida o condenada. A las 8:45 de la mañana siguiente, Lucía esperaba en la esquina de su calle, bajo un cielo gris que amenazaba con otra tormenta. Había dormido menos de 2 horas, atormentada por pesadillas en las que Montero le arrancaba el corazón mientras le sonreía amablemente. Se había despertado empapada en sudor frío, preguntándose si debería huir, tomar un autobús de regreso a Oaxaca y olvidar todo lo sucedido, pero el sobre con el dinero la anclaba a esta realidad. Era suficiente para las medicinas de su madre durante un año entero, quizás más. ¿Cómo podía abandonar esa oportunidad? A las 9:00 en punto, una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados se detuvo frente a ella. La ventana trasera descendió, revelando el rostro impasible de Roberto, el guardaespaldas. «Sube», dijo simplemente. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Lucía obedeció. El interior de la camioneta olía a cuero nuevo y a una colonia cara que no reconoció. Roberto iba en el asiento delantero junto al conductor, un hombre corpulento con cicatrices en los nudillos. Para su sorpresa, el asiento trasero estaba vacío. «¿Dónde está el señor Montero?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Te está esperando», respondió Roberto sin volverse. Durante el trayecto, Lucía observó cómo la ciudad cambiaba a su alrededor. Dejaron atrás las calles estrechas y los edificios deteriorados de su colonia, atravesaron avenidas cada vez más amplias, hasta que finalmente entraron en las lomas de Chapultepec, el barrio más exclusivo de la capital. La camioneta se detuvo frente a una mansión imponente, protegida por un muro alto y una reja de hierro forjado con elaborados diseños. 2 hombres armados custodiaban la entrada. Al ver la camioneta, abrieron inmediatamente la reja. «Hemos llegado», anunció Roberto. Lucía observó la mansión con asombro. Era una estructura majestuosa de 3 pisos, con una arquitectura que combinaba elementos coloniales y modernos. Jardines impecables la rodeaban, y una fuente de cantera tallada dominaba la entrada circular. La puerta principal se abrió antes de que la camioneta se detuviera por completo. Una mujer mayor con uniforme formal de ama de llaves esperaba en el umbral, su postura rígida como una estatua. «Por aquí, por favor», indicó la mujer cuando Lucía descendió del vehículo. Su tono era cortés pero distante. El interior de la mansión hizo que Lucía contuviera la respiración. Suelos de mármol italiano reflejaban la luz que se filtraba por enormes ventanales. Obras de arte que parecían pertenecientes a un museo decoraban las paredes.
Una escalera de caoba tallada ascendía hacia los pisos superiores en una curva elegante. «El señor Montero la espera en el comedor», informó la ama de llaves, guiándola a través de un pasillo donde cada objeto, desde los jarrones de porcelana hasta los marcos dorados de los espejos, gritaba opulencia. El comedor era un espacio vasto dominado por una mesa de madera oscura que podría acomodar fácilmente a 20 personas. Pero solo había un lugar preparado en la cabecera, y allí, de pie junto a la ventana que daba al jardín trasero, estaba Ernesto Montero. Vestía más informal que la noche anterior. Pantalones oscuros y una camisa blanca de manga larga con los puños ligeramente doblados, revelando muñecas fuertes, y un reloj que probablemente costaba más que todas las propiedades en la colonia de Lucía juntas. «Buenos días, Lucía», dijo sin volverse. «¿Dormiste bien?» La familiaridad con la que usaba su nombre la desconcertó. No recordaba habérselo dicho. «Sí, señor, gracias», mintió. Montero se giró lentamente. A la luz del día, su rostro revelaba detalles que la iluminación del restaurante había ocultado. Pequeñas cicatrices casi imperceptibles cerca de la sien izquierda, arrugas profundas alrededor de los ojos, un cansancio que ninguna riqueza podía disimular. «Siéntate», indicó, señalando la única silla preparada. «Debes tener hambre». Lucía obedeció, consciente de lo absurdo de la situación. Ella, una mesera oaxaqueña, sentada a la mesa del narcotraficante más temido de México, como si fuera una invitada de honor. La ama de llaves apareció con una bandeja de plata. Colocó frente a Lucía un plato de chilaquiles rojos con pollo, crema fresca y queso espolvoreado por encima. El aroma hizo que su estómago gruñera involuntariamente. «Come», dijo Montero, tomando asiento frente a ella, aunque no había plato para él. «Los chilaquiles son tu desayuno favorito, ¿verdad?» Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. «¿Cómo podía saber eso?» «Sí», respondió, cada vez más inquieta. «¿Cómo lo supo?» Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro de Montero. «Sé muchas cosas sobre ti, Lucía Vega Ramírez. Sé que naciste el 12 de septiembre de 2002 en San Miguel Amatitlán, Oaxaca, que tu madre se llama Carmen y padece diabetes avanzada, que tu padre murió cuando tenía 6 años, aplastado por un tractor, que fuiste la primera de tu familia en terminar la preparatoria, que llegaste a Ciudad de México el 15 de julio de este año con 835 pesos en el bolsillo y una dirección anotada en un papel». Lucía dejó caer el tenedor, el miedo congelándole la sangre. «¿Por qué? ¿Cómo?» «No tengas miedo», dijo Montero con aquella voz extrañamente suave que contrastaba con todo lo que se decía de él. «No estás aquí porque esté interesado en ti de la manera que imaginas». «Entonces, ¿por qué estoy aquí?» Lucía se sorprendió de su propia valentía al preguntar directamente. Montero guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Porque cuando te miré a los ojos anoche, vi a alguien que perdí hace mucho tiempo». Lucía esperó, sin atreverse a preguntar más. «Mi hija», continuó Montero finalmente. «María, tenía tus mismos ojos, tu misma forma de hablar, incluso tu misma manera de inclinar ligeramente la cabeza cuando estás nerviosa, como lo estás haciendo ahora». Lucía no se había dado cuenta de que estaba inclinando la cabeza. Se enderezó instintivamente. «¿Qué le pasó a su hija?», preguntó en voz baja. El rostro de Montero se endureció, convirtiéndose momentáneamente en la máscara impenetrable que el mundo conocía. «Murió», dijo simplemente. «Hace 7 años. Tenía 15. Lo siento mucho», murmuró Lucía, sintiendo una compasión genuina que nunca imaginó experimentar hacia un hombre como él. «No fue una muerte natural», añadió Montero después de un silencio tenso. «Fue asesinada por mis enemigos». La revelación cayó sobre Lucía como un balde de agua helada. De repente, los rumores sobre la brutalidad de Montero, sobre su venganza implacable contra rivales, adquirieron un contexto diferente. «Desde entonces he estado buscando», continuó Montero, su mirada perdiéndose en algún punto más allá de las ventanas. «No sé qué exactamente. Quizás redención,
Quizás solo un recuerdo de lo que era ser humano antes de convertirme en esto. Hizo un gesto vago que parecía abarcar no solo la mansión, sino todo su imperio criminal. Y anoche, cuando te vi, cuando pediste mis obras con esa mezcla de desesperación y dignidad, su voz se quebró ligeramente, una grieta minúscula en la armadura del hombre más temido de México. Vi a María. Por un instante, fue como si el tiempo retrocediera y ella estuviera allí, mirándome con decepción por lo que me he convertido. Lucía no sabía qué decir. Este no era el Ernesto Montero de los noticieros, el que aparecía en los expedientes policiales, el que protagonizaba las pesadillas de políticos y rivales. Este era un hombre roto por un dolor que ni siquiera su riqueza y poder podían mitigar. «Señor Montero», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, «agradezco su generosidad, pero no entiendo qué quiere de mí». Montero la miró directamente, sus ojos oscuros penetrantes como la noche anterior. «Quiero ofrecerte un trabajo». «¿Un trabajo?», repitió Lucía confundida. «¿Qué tipo de trabajo?» «Legítimo», aclaró Montero, como si hubiera leído sus temores. «Tengo negocios legales también, aunque no son los que me han hecho famoso. Necesito una asistente personal para mi fundación». ¿Fundación? La sorpresa de Lucía era evidente. Montero asintió. La Fundación María Montero proporciona becas a jóvenes de comunidades rurales, principalmente en Oaxaca y Guerrero. También financia clínicas médicas en zonas marginadas. Lucía parpadeó, intentando procesar esta nueva información. Un narcotraficante con una fundación benéfica. Un asesino despiadado que financiaba clínicas. Un monstruo que había perdido a su hija y que veía en ella una mesera desesperada, un fantasma de su pasado. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. No tengo experiencia en administración. No tengo estudios universitarios. Porque confío en mis instintos, respondió Montero con sencillez. Y mis instintos me dicen que eres honesta, que trabajarás duro, y que quizás, solo quizás, tu presencia me ayudará a recordar por qué inicié esa fundación en primer lugar. Fuera, comenzó a llover nuevamente. El sonido de las gotas contra los ventanales creaba una banda sonora perfecta para este momento surrealista. «El salario es 30,000 pesos mensuales», continuó Montero. «Incluye alojamiento aquí en el ala de servicios si lo prefieres, seguro médico completo que puedes extender a tu madre, y la garantía de que mientras trabajes para mí, nadie, absolutamente nadie, te tocará un pelo». Era una oferta imposible de rechazar y ambos lo sabían. Era más dinero del que Lucía podría ganar en cualquier otro lugar, más seguridad de la que jamás había conocido. Y sin embargo, «Su negocio», dijo Lucía, sorprendiéndose nuevamente por su propia audacia. «Lo que hace. Lo que la gente dice que hace. No quiero ser parte de eso». En vez de enfadarse, Montero sonrió. Una sonrisa genuina que transformó su rostro, haciéndolo parecer 15 años más joven. «María habría dicho exactamente lo mismo», comentó con algo parecido al orgullo. «Te doy mi palabra. Tu trabajo será exclusivamente para la fundación. Nunca te pediré que te involucres en mis otros asuntos». Lucía consideró sus opciones. Podía rechazar la oferta, volver a las calles con el dinero del sobre, que eventualmente se acabaría, buscar otro trabajo mal pagado, continuar en la pobreza, ver cómo su madre se deterioraba lentamente a pesar de sus esfuerzos. O podía aceptar. Trabajar para un criminal, sí, pero en un proyecto que aparentemente hacía bien. Asegurar el tratamiento de su madre. Tener un techo seguro. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». Las cejas de Montero se arquearon, claramente no acostumbrado a que le pusieran condiciones. «¿Cuál?» «Quiero poder visitar a mi madre regularmente y traerla a la capital para un tratamiento adecuado». Montero asintió lentamente. «Hecho. Roberto puede llevarte a Oaxaca este fin de semana si quieres». «Gracias», dijo Lucía, sintiendo una mezcla extraña de alivio, miedo y algo más que no podía identificar. «Ahora come», ordenó Montero, levantándose. «Tus chilaquiles se están enfriando. Cuando termines, doña Teresa te mostrará tu habitación y te explicará tus responsabilidades».
Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Lucía, llamó, sin volverse. Hay algo que debes entender. Para el mundo exterior, soy un monstruo, y quizás lo sea, pero María creía que aún había algo bueno en mí. Tal vez tú puedas ayudarme a encontrarlo. Sin esperar respuesta, Montero salió del comedor, dejando a Lucía con un plato de chilaquiles que se enfriaban, un trabajo que nunca imaginó, y la inquietante sensación de que acababa de hacer un pacto con un demonio que buscaba redención. Lo que no sabía era que ese pacto cambiaría no solo su destino, sino el de muchos más. Los primeros días en la mansión Montero fueron una experiencia surrealista para Lucía. Su habitación en el ala de servicio era más grande que todo su apartamento anterior, con una cama king size, baño privado con bañera de hidromasaje y un balcón pequeño que daba al jardín trasero. La ropa de cama era de algodón egipcio, las toallas tan suaves que parecían nubes, y el armario venía presurtido con ropa nueva de su talla exacta. «El señor Montero ordenó un guardarropa completo para usted», explicó doña Teresa, el ama de llaves, mientras abría las puertas del closet para mostrar hileras de blusas, pantalones, faldas y vestidos, todos con etiquetas de diseñadores que Lucía solo había visto en revistas. Dijo que necesitaría verse profesional para su nuevo puesto. Lucía rozó con los dedos una blusa de seda color turquesa. «Esto debe haber costado...» «No pregunte cuánto cuestan las cosas aquí», la interrumpió doña Teresa con firmeza. «Primera regla de la casa». La segunda regla, aprendió rápidamente, era no preguntar sobre los negocios de Montero. La tercera, no hablar con extraños sobre nada relacionado con la mansión o sus habitantes. Y la cuarta, quizás la más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, entrar en el ala oeste del tercer piso sin invitación expresa. «¿Qué hay allí?», preguntó Lucía con curiosidad. La mirada de doña Teresa se endureció. «Las habitaciones privadas del señor y el santuario de María». La mención de la hija fallecida de Montero siempre provocaba el mismo efecto. Un silencio reverencial, miradas bajas y una tensión palpable en el aire, como si el nombre mismo fuera un conjuro peligroso. Su trabajo resultó ser sorprendentemente legítimo. La Fundación María Montero existía realmente, con oficinas registradas en Polanco, personal profesional y programas de ayuda genuinos. Su papel como asistente personal incluía coordinar la agenda de reuniones relacionadas con la fundación, revisar solicitudes de becas, organizar visitas a comunidades beneficiadas y servir como enlace entre Montero y el director ejecutivo, un ex académico de la UNAM llamado Dr. Ramírez. El señor Montero nunca aparece públicamente vinculado a la fundación por razones obvias, explicó el Dr. Ramírez en su primera reunión. Era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y ojos amables detrás de gruesos anteojos. Oficialmente, la fundación fue establecida por un consorcio de empresarios anónimos. Tú serás su representante en eventos públicos. ¿Yo? Lucía no pudo ocultar su asombro. Pero no tengo experiencia en... Te entrenaremos, aseguró el doctor Ramírez. Además, el señor Montero confía en ti. Eso es más valioso que cualquier experiencia. Durante las primeras semanas, Lucía apenas vio a Montero. Él partía temprano cada mañana, siempre escoltado por al menos 4 guardaespaldas, y regresaba tarde en la noche, a veces con rastros de lo que parecía ser sangre en los puños de su camisa. En esas ocasiones, sus ojos tenían una frialdad que le recordaba a Lucía exactamente quién era este hombre, más allá de su aparente bondad hacia ella. Sin embargo, cada domingo por la mañana, Montero desayunaba con ella en el jardín. Era un ritual extraño pero estrictamente mantenido. Durante esas comidas, hablaban de la fundación, de los avances en los diversos programas, de las comunidades visitadas durante la semana. A veces, muy raramente, Montero compartía alguna anécdota de María. Le encantaban los domingos, comentó una mañana mientras untaba mermelada en una pieza de pan. Decía que era el único día en que realmente era su padre. No el silencio Montero. Lucía,
que se había acostumbrado gradualmente a estas confesiones, asintió. Debió ser difícil para ella crecer en este mundo. Montero la miró con una intensidad que aún la ponía nerviosa. Intenté mantenerla alejada de todo esto. La inscribí en los mejores colegios de Suiza, pero volvía en vacaciones y los niños son observadores. Veía cómo me trataban los demás, el miedo, el respeto forzado. Su voz se volvió distante. Un día, tenía unos 12 años, me preguntó directamente, «Papá, ¿es verdad que matas personas?» Lucía contuvo la respiración. ¿Qué le respondió? La verdad, dijo Montero simplemente, que en este negocio a veces hay que hacer cosas terribles para sobrevivir, que el mundo en que vivimos no permite debilidad. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos. Me miró como si no me reconociera y dijo, «Entonces cambia el mundo, papá». El dolor en su voz era tan crudo que Lucía sintió lágrimas formándose en sus propios ojos. La fundación, murmuró, entendiendo finalmente. La creó por ella. Montero asintió. Después de su muerte encontré su diario. Tenía páginas y páginas de ideas sobre cómo ayudar a comunidades rurales, especialmente a niñas sin acceso a educación. Una sonrisa triste curvó sus labios. Era su forma de rebelarse contra mí, supongo. Crear bondad desde el imperio de crueldad de su padre. Esas conversaciones dominicales cambiaron gradualmente la percepción de Lucía sobre Ernesto Montero. No justificaban sus crímenes, su violencia, el terror que infundía, pero le mostraban capas de humanidad que el mundo exterior nunca veía. Un padre destrozado por la pérdida, un hombre atrapado en un camino del que no podía desviarse, un monstruo consciente de su monstruosidad. 3 meses después de su llegada a la mansión, Lucía finalmente reunió el valor para preguntar lo que había estado rondando su mente. ¿Quién mató a María? Estaban en el jardín, el sol de diciembre creando patrones dorados a través de las hojas de los árboles. Montero se tensó visiblemente y por un instante, Lucía temió haber cruzado una línea fatal. Los hermanos Sinaloa, respondió finalmente, su voz transformada en un gruñido bajo. Felipe y Ricardo Ordóñez. Ordenaron secuestrarla para negociar territorio, pero algo salió mal. Sus nudillos se blanquearon alrededor de la taza de café que sostenía. La policía encontró su cuerpo 3 días después. Había sido... Se detuvo, incapaz de continuar. Lucía extendió instintivamente su mano sobre la mesa y la colocó sobre la de Montero. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente. «Lo siento mucho», susurró. Montero miró sus manos unidas con una expresión indescifrable. «Los maté a ambos con mis propias manos», dijo con una calma aterradora. «Y a todos sus hombres, y a sus familias. Destruí todo lo que amaban, como ellos destruyeron lo único que yo amaba». Lucía quiso retirar su mano, horrorizada por la confesión, pero Montero la sujetó con sorprendente gentileza. «Te asusta lo que soy», no era una pregunta. «Sí», admitió Lucía, decidiendo que la honestidad era su única protección. «Pero también me entristece. Por usted, por María, por todos los involucrados en este ciclo interminable de violencia». Montero la observó con una expresión que Lucía no pudo descifrar. Luego, lentamente, soltó su mano y se recostó en su silla. «Eres la primera persona en años que me habla como a un ser humano, no como a una leyenda o un monstruo», dijo finalmente. «Eso tiene valor». Esa tarde, mientras Lucía revisaba solicitudes de becas en su pequeña oficina dentro de la mansión, Roberto apareció en la puerta. «El patrón quiere verte», anunció. «En el ala oeste». El corazón de Lucía dio un vuelco. El ala prohibida. El santuario de María. Roberto la guió por pasillos que nunca había transitado, hasta una puerta de roble tallado. Golpeó suavemente y tras escuchar un adelante amortiguado, la abrió para Lucía. La habitación era exactamente como Lucía la había imaginado y completamente diferente a la vez. Era el dormitorio de una adolescente congelado en el tiempo. Pósters de bandas pop de 7 años atrás decoraban las paredes. Una colección de peluches ocupaba una repisa. Libros de texto escolares permanecían apilados pulcramente sobre un escritorio,
como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento para estudiar. Montero estaba sentado en el borde de la cama, sosteniendo un marco de plata. Lo giró para mostrarle la fotografía. Una niña de unos 15 años, con ojos oscuros vivaces y una sonrisa radiante. El parecido con Lucía era inquietante, pero no idéntico. Misma estructura facial, misma forma de los ojos, pero María tenía algo que Lucía reconoció inmediatamente: la intensidad de su padre. Hoy habría cumplido 22 años, dijo Montero, su voz ronca. La misma edad que tú. Lucía no supo qué decir. La intimidad del momento la abrumaba. Siéntate, indicó Montero, señalando un lugar junto a él en la cama. Con cautela, Lucía obedeció. El edredón rosa pálido se hundió ligeramente bajo su peso. Nunca cambié nada en esta habitación, continuó Montero. Las mucamas tienen órdenes de mantenerla exactamente como estaba el día que ella se fue. Vengo aquí todos los días. A veces solo me siento y recuerdo. Otras veces le hablo, como si pudiera escucharme. Deslizó su mano bajo la almohada y extrajo un cuaderno de cubierta púrpura desgastada. Su diario. Lo he leído tantas veces que podría recitarlo de memoria. Abrió el cuaderno en una página marcada y se lo ofreció a Lucía. La caligrafía adolescente, con corazones sobre las íes y elaborados bucles, rellenaba la página. Papá volvió a llegar tarde hoy, con sangre en la manga. Fingí no notarlo, como siempre. Me pregunto cuántas vidas se han perdido para que yo pueda tener este cuaderno, este bolígrafo, esta habitación. A veces lo odio por lo que hace. Otras veces, cuando me abraza o me cuenta historias de mamá, me siento culpable por odiarlo. ¿Cómo puedes amar y odiar a alguien al mismo tiempo? ¿Cómo puedes desear escapar de tu vida y a la vez temer perderla? Cuando sea mayor, crearé algo bueno, algo que ayude a sanar todo el daño que el dinero de papá ha causado. Lucía levantó la mirada del diario con un nudo en la garganta. Montero la observaba intensamente. Ella te habría admirado, dijo. Tu valor, tu integridad, la manera en que dejaste tu hogar para ayudar a tu madre, cómo trabajaste en condiciones terribles sin quejarte. Era lo que tenía que hacer, respondió Lucía con sencillez. Exactamente. Hacer lo necesario. Montero cerró el diario y lo devolvió cuidadosamente bajo la almohada. Esa fue siempre mi justificación también. Hacer lo necesario para sobrevivir, para proteger lo mío, para prosperar en un mundo que no ofrece segundas oportunidades. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí se podía ver gran parte de la ciudad, una megalópolis de contrastes violentos, rascacielos brillantes junto a barrios marginales, lujo extremo y pobreza desesperada. Te traje aquí por una razón, Lucía. Quiero que conozcas a María, y quiero que entiendas algo fundamental sobre mí. Se volvió para mirarla. Soy un hombre violento, un criminal, un asesino. He construido mi imperio sobre sangre y miedo. Nunca pretenderé ser algo diferente. Lucía permaneció en silencio, consciente de que cualquier palabra podría romper este momento de honestidad brutal. Pero también soy un padre que perdió a su hija, un hombre que una vez tuvo sueños más allá de esta vida. Y gracias a ti, gracias a ver mi reflejo en tus ojos esa noche en el restaurante, he recordado que aún hay partes de mí que no están completamente muertas. Dio un paso hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, Lucía no sintió miedo. No puedo cambiar lo que soy, Lucía, es demasiado tarde para mí, pero puedo hacer una promesa, tanto a la memoria de María como a ti. La fundación será mi legado verdadero, no el terror, no la violencia, sino la oportunidad para jóvenes como tú. Y quiero que tú dirijas ese legado cuando yo ya no esté. La propuesta la dejó sin aliento. Señor Montero, yo no... Ernesto, la interrumpió. Cuando estemos solos, llámame Ernesto. Ernesto. El nombre se sentía extraño en su lengua. Yo no tengo la preparación para dirigir una fundación. La tendrás, afirmó con la confianza de un hombre acostumbrado a que sus palabras se convirtieran en realidad. Te pagaré una educación universitaria. Administración, relaciones internacionales, lo que elijas,
Trabajarás en la fundación mientras estudias, aprendiendo cada aspecto, y cuando estés lista, tomarás el control completo. ¿Por qué yo? La pregunta que había hecho el primer día volvía con nueva urgencia. La sonrisa de Montero fue pequeña, pero genuina. Porque tienes los ojos de María, la misma mirada que ve la verdad y no retrocede. Porque te pareces a la hija que perdí, no solo físicamente, sino en espíritu. Y porque, quizás egoístamente, creo que salvar tu vida es una forma de redimir la que no pude salvar. Lucía sintió lágrimas calientes deslizándose por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo o tristeza, sino de una emoción compleja que no podía nombrar. Comprensión, tal vez, o la constatación de que incluso en los lugares más oscuros, la luz encuentra formas de filtrarse. Acepto, dijo finalmente. Montero asintió, como si nunca hubiera dudado de su respuesta. Hay una cosa más, añadió, caminando hacia un armario empotrado. Lo abrió y sacó una caja de madera tallada. María habría querido que tuvieras esto. Abrió la caja, revelando un medallón de oro con intrincados diseños oaxaqueños. Era una pieza extraordinaria, claramente antigua y de gran valor. Perteneció a su madre, mi esposa, explicó Montero mientras lo sacaba y se acercaba a Lucía. Es una reliquia familiar que data de la época colonial. María lo usaba en ocasiones especiales. Con delicadeza colocó el medallón alrededor del cuello de Lucía. El metal frío contra su piel la hizo estremecer. Ahora es tuyo, dijo Montero, sus manos descansando brevemente sobre sus hombros. Un símbolo de tu nuevo camino y de mi promesa. Mientras Lucía tocaba el medallón, sintiendo su peso tanto literal como simbólico, no podía dejar de preguntarse en qué se estaba convirtiendo. ¿En una hija sustituta para un narcotraficante? ¿En la heredera de un imperio construido sobre sufrimiento? ¿O en el instrumento de redención para un hombre que había perdido su humanidad pero ansiaba recuperarla? Quizás era todas esas cosas a la vez. Y quizás, pensó mientras miraba la fotografía sonriente de María, eso no era necesariamente malo. Lo que no sabía era que fuera de los muros protectores de la mansión, las fuerzas que habían destruido a María ya estaban tomando nota de la nueva debilidad de Ernesto Montero. Y que pronto, muy pronto, tendría que decidir si realmente estaba dispuesta a aceptar el legado completo de la familia en la que había entrado. Los meses siguientes transcurrieron en una rutina que gradualmente comenzó a parecer normal para Lucía, aunque nada en su nueva vida podía considerarse realmente ordinario. Por las mañanas asistía a clases en la Universidad Iberoamericana, donde Montero había pagado su matrícula completa para la carrera de administración con especialización en gestión de organizaciones sin fines de lucro. Por las tardes trabajaba en las oficinas de la Fundación María Montero en Polanco, aprendiendo cada aspecto de su funcionamiento. Y por las noches, estudiaba en su habitación en la mansión, ocasionalmente compartiendo cenas con Montero cuando él estaba en casa. Su madre, Carmen, había sido trasladada a una clínica privada en Coyoacán, donde recibía el mejor tratamiento para su diabetes. Lucía la visitaba 2 veces por semana, siempre acompañada por Roberto o algún otro guardaespaldas. Carmen, inicialmente desconcertada por el súbito cambio de fortuna de su hija, había aceptado la historia que habían acordado. Lucía había recibido una beca completa y un trabajo en una fundación gracias a su destacado desempeño académico en Oaxaca. «Dios te ha bendecido, mijita», decía Carmen, cada vez que Lucía la visitaba, sus manos arrugadas sosteniendo las de su hija. «Siempre supe que estabas destinada a grandes cosas». Lucía sonreía y asentía, tragándose la culpa por las mentiras, por el origen del dinero que pagaba el tratamiento de su madre, por su creciente comodidad en un mundo construido sobre sufrimiento ajeno. Porque esa era la verdad que Lucía no podía ignorar por mucho que lo intentara. La mansión, los autos, los guardaespaldas, incluso la fundación benéfica, todo era financiado con dinero del narcotráfico. Dinero manchado de sangre. Y aunque Montero había cumplido su promesa de mantenerla alejada de sus negocios, la realidad de quién era él y lo que hacía se filtraba inevitablemente. Algunas noches, Montero regresaba tarde,
con la mirada fría y distante que Lucía había aprendido a reconocer como señal de que había ocurrido algo de negocios. A la mañana siguiente, los noticieros reportaban tiroteos, cuerpos encontrados, familias enteras desaparecidas. Lucía nunca preguntaba y Montero nunca ofrecía explicaciones. Era un acuerdo tácito entre ellos, el silencio como forma de preservar la frágil normalidad que habían construido. Una noche de abril, casi 6 meses después de su llegada a la mansión, Lucía estaba terminando un ensayo para su clase de modelos de intervención social cuando escuchó un alboroto en el piso inferior. Gritos, órdenes apresuradas, el sonido inconfundible de armas siendo cargadas. Su primer instinto fue cerrar la puerta con llave y esconderse, pero la preocupación por Montero fue más fuerte. Salió cautelosamente al pasillo y se asomó por las escaleras. El vestíbulo principal era un caos. Varios hombres cargaban a Montero, quien estaba empapado en sangre, hacia su despacho. Roberto gritaba órdenes por un teléfono mientras otros guardaespaldas aseguraban puertas y ventanas. «Necesitamos al doctor, ahora», rugió Roberto. «La emboscada fue una trampa. El patrón está grave». Lucía descendió las escaleras corriendo, el miedo superando cualquier precaución. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose a Roberto. «Vuelve a tu habitación», ordenó Roberto bruscamente. Pero Lucía ya estaba pasando junto a él hacia el despacho. Montero yacía sobre un sofá de cuero, su camisa una vez blanca, ahora empapada de rojo. Un hombre intentaba aplicar presión sobre una herida en su abdomen mientras otro preparaba una inyección. «Lucía». La voz de Montero era apenas un susurro ronco. «No deberías ver esto». Ella se acercó ignorando las protestas de los hombres. «¿Qué pasó? ¿Dónde está el doctor?» «En camino», respondió uno de los hombres sin apartar la vista de la herida. «Pero está a 20 minutos». «Podría no tener 20 minutos», dijo el otro en voz baja. Lucía observó la palidez de Montero, la cantidad alarmante de sangre, y tomó una decisión. «Necesitamos detener el sangrado, ahora». Sin esperar respuesta, fue al baño adyacente, lavó sus manos minuciosamente y regresó con todas las toallas limpias que encontró. «Mi madre era partera», explicó mientras desplazaba gentilmente al hombre que atendía a Montero. «Y yo fui su asistente durante años. Sé cómo tratar heridas». Los hombres intercambiaron miradas, pero la autoridad natural en su voz los convenció. Durante los siguientes 10 minutos, Lucía trabajó con concentración absoluta, limpiando la herida lo mejor que pudo, aplicando presión en los puntos correctos, monitoreando el pulso de Montero. «Parece que la bala atravesó limpiamente, sin dañar órganos vitales», murmuró más para sí misma que para los demás. «Pero ha perdido mucha sangre». Los ojos de Montero, nublados por el dolor, permanecían fijos en ella. «¿Quién lo hubiera pensado?», susurró. «Salvado por una mesera de Oaxaca». «No hable», ordenó Lucía con una firmeza que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Guarde sus fuerzas». Cuando el médico finalmente llegó, un hombre mayor con aspecto agotado que claramente estaba acostumbrado a este tipo de visitas, Lucía le proporcionó un informe conciso de la herida y las medidas que había tomado. El médico asintió con aprobación. «Buen trabajo», dijo. «Probablemente le salvaste la vida». Montero fue trasladado a su habitación, donde el médico extrajo fragmentos de bala, suturó la herida y conectó una transfusión de sangre. Lucía permaneció a su lado durante todo el procedimiento, sosteniendo bandejas de instrumentos, pasando gasas, monitoreando sus signos vitales. Cerca del amanecer, cuando el médico finalmente declaró que Montero estaba estable, Lucía salió al pasillo y se deslizó hasta el suelo, el agotamiento y la adrenalina retrasada finalmente apoderándose de ella. Sus manos estaban manchadas con sangre seca, y su blusa una vez blanca ahora tenía el mismo tono carmesí que la de Montero. Roberto se acercó y se sentó junto a ella en silencio. Después de varios minutos, habló. Fueron los Carranza, antiguos aliados. Prepararon una emboscada durante una reunión supuestamente de paz. Su voz era plana,
profesional, pero Lucía detectó la furia contenida. Nos superaban en número. Perdimos a 3 hombres. Lo siento, murmuró Lucía, aunque no estaba segura de por quién lo sentía exactamente. Por los hombres muertos, por Roberto, por Montero, o por ella misma, por estar en medio de esta guerra que nunca pidió. El patrón estará fuera de combate durante semanas, continuó Roberto. Eso significa que los Carranza intentarán aprovechar la oportunidad para tomar más territorio. Lucía cerró los ojos, súbitamente exhausta. ¿Por qué me dices esto? ¿Sabes que no quiero estar involucrada en esa parte de su vida? Roberto la estudió con expresión inescrutable. Porque esta noche cruzaste una línea, Lucía. Ya no eres solo la chica de la fundación. Salvaste la vida del patrón. Eso te hace parte de nosotros, te guste o no. No soy parte de ningún cártel, protestó Lucía, pero incluso a sus propios oídos, su voz sonaba menos convencida que antes. Hay muchas formas de pertenecer, respondió Roberto. Se levantó y le ofreció la mano para ayudarla. Deberías descansar. Mañana será un día largo. Esa noche, acostada en su cama sin poder dormir, Lucía contempló el medallón de María que nunca se quitaba. ¿Qué pensaría la verdadera María de ella ahora? ¿La vería como una salvadora para su padre o como una cómplice de su imperio criminal? La respuesta llegó en forma de un sueño inquieto donde una joven con los ojos de Montero le susurraba. A veces, salvar una vida es solo el comienzo de salvar un alma. Durante las semanas siguientes, mientras Montero se recuperaba, Lucía asumió un papel inesperado en la mansión. Si bien seguía asistiendo a la universidad y trabajando en la fundación, ahora también pasaba horas junto a la cama de Montero, leyéndole informes, discutiendo estrategias para nuevos programas, e incluso simplemente haciéndole compañía mientras él dormía, agotado por los antibióticos y analgésicos. Deberías haber sido enfermera, comentó Montero una tarde, observándola mientras cambiaba meticulosamente el vendaje de su herida. Tienes manos gentiles. Lucía sonrió levemente. Mi madre decía lo mismo, pero yo siempre quise estudiar, ver el mundo más allá de nuestro pueblo. Y mírate ahora, dijo Montero con una sonrisa cansada. En la universidad, dirigiendo una fundación, cuidando a un viejo criminal herido. No eres tan viejo, respondió Lucía automáticamente, y ambos se sorprendieron por la familiaridad que se había desarrollado entre ellos. Un silencio cómodo se instaló mientras Lucía terminaba con el vendaje. Fue Montero quien lo rompió. Los Carranza intentarán nuevamente, dijo con voz grave. No solo contra mí esta vez, contra todo lo que valoro. Lucía se tensó. ¿A qué te refieres? A la fundación, a esta casa. Hizo una pausa significativa. A ti. El miedo se deslizó por su columna vertebral como hielo líquido. ¿Por qué a mí? No soy nadie en tu organización. Eres importante para mí, respondió Montero con sencillez. Y eso te convierte en un objetivo. Así funciona este mundo, Lucía. Atacas lo que tu enemigo valora para debilitarlo. Lucía se sentó lentamente en la silla junto a la cama, procesando la información. ¿Cómo lo que pasó con María? Montero asintió, su rostro sombrío. Exactamente como eso. ¿Qué debemos hacer entonces? Preguntó, sorprendiéndose a sí misma por incluirse en la ecuación. Roberto ha duplicado la seguridad en la mansión y en las oficinas de la fundación. No irás a ningún lado sin escolta. Y he enviado mensajes claros a través de mis canales. Cualquiera que te toque responderá directamente ante mí. La naturalidad con la que hablaba de violencia y venganza aún la perturbaba. Pero Lucía había aprendido a ver más allá del monstruo hacia el hombre. Hay algo más que puedas hacer, dijo después de un momento de reflexión. Algo que no implique más muertes. Montero la miró con curiosidad. ¿Qué sugieres? Acelera los programas de la fundación en las zonas controladas por los Carranza, propuso Lucía. Clínicas médicas, becas escolares, microcréditos para mujeres, gánate a la población que ellos explotan. Montero la observó con una mezcla de sorpresa y admiración. Guerra psicológica a través de la beneficencia. Interesante enfoque. No es guerra, corrigió Lucía.
es desarrollo comunitario. Pero si además debilita la base de apoyo de tus enemigos, dos pájaros de un tiro, completó Montero sonriendo. María habría propuesto exactamente lo mismo. El comentario, que antes habría molestado a Lucía por la constante comparación, ahora le produjo una extraña sensación de orgullo. Tal vez estaba comenzando a entender a la joven, cuyo legado había heredado tan inesperadamente. Lo haremos a tu manera, decidió Montero, tomando su mano. Pero prométeme algo, Lucía. ¿Qué? Que serás cautelosa, que confiarás en Roberto y seguirás sus instrucciones de seguridad, que no te pondrás innecesariamente en riesgo. La preocupación en su voz era tan genuina que Lucía sintió un nudo en la garganta. Lo prometo, aseguró, apretando suavemente su mano. Lo que no sabía en ese momento era lo difícil que resultaría mantener esa promesa cuando la guerra entre cárteles finalmente la alcanzara de manera directa y brutal. 3 semanas después, Lucía estaba en las oficinas de la Fundación revisando solicitudes para una nueva clínica móvil que operaría en las zonas rurales de Guerrero, territorio Carranza, cuando Roberto entró precipitadamente. «Tenemos que irnos», anunció sin preámbulos. «Ahora». Lucía levantó la mirada, alarmada por la urgencia en su voz. «¿Qué sucede?» «Movimiento sospechoso en el perímetro. 4 vehículos sin identificar han pasado 3 veces por la calle en la última hora». Sin esperar respuesta, Roberto la tomó firmemente del brazo y la guió hacia la salida trasera del edificio. Otros 2 guardaespaldas ya los esperaban junto a una camioneta blindada con el motor en marcha. ¿Y el personal?, preguntó Lucía mientras era prácticamente empujada al interior del vehículo. «Ya están siendo evacuados por otro equipo», respondió Roberto, subiendo junto a ella. «Agáchate y mantente alejada de las ventanas». La camioneta arrancó con un chirrido de neumáticos. Apenas habían avanzado una cuadra cuando Lucía escuchó el inconfundible sonido de disparos. «¡Nos siguen!», gritó el conductor. «2 vehículos, 6 en punto». Lo que siguió fue un borrón de movimiento y caos. La camioneta aceleró, zigzagueando entre el tráfico de la Avenida Reforma. Las balas impactaban contra la carrocería blindada con ruidos sordos. Roberto empujó a Lucía hasta el piso del vehículo, cubriéndola con su cuerpo mientras devolvía el fuego a través de una ventanilla especialmente diseñada. «Cortaron la ruta principal a la mansión», informó el conductor. «Plan alternativo B». «Entendido», confirmó Roberto. «Lucía, escucha con atención. Vamos a llevarte a una casa segura en Coyoacán. Permanecerás allí hasta que sea seguro moverte». «¿Y mi madre?», preguntó Lucía, el terror apretando su garganta. «Si saben de mí, podrían ir por ella. El patrón ya envió un equipo. La están trasladando a un hospital privado en Toluca bajo nombre falso». El alivio momentáneo que sintió Lucía se evaporó cuando la camioneta dio un giro brusco, casi volcándose. El impacto de algo masivo contra el lateral del vehículo la lanzó contra Roberto. «¡Nos embistieron!», gritó el conductor. «No puedo mantener el control». La camioneta derrapó y chocó contra un poste de luz, deteniendo su avance violentamente. Aturdida, Lucía apenas registró a Roberto sacando otra arma de su chaqueta. «Cuando diga ahora, saldrás por esta puerta y correrás hacia ese callejón», instruyó, señalando una estrecha apertura entre edificios a unos 20 metros. «No mires atrás. No te detengas. Al final del callejón habrá otra camioneta esperando. La contraseña es María. Pero tú... Mi trabajo es asegurar tu escape, no acompañarte», la interrumpió Roberto, su voz profesional, pero con un toque de algo que podría ser afecto. «El patrón me mataría si te pasara algo». Antes de que Lucía pudiera protestar, Roberto abrió fuego contra los vehículos que los habían seguido, creando una cortina de cobertura. «¡Ahora!», gritó. Impulsada por puro instinto de supervivencia, Lucía saltó del vehículo y corrió hacia el callejón. Detrás de ella, el tiroteo se intensificó. No miró atrás, tal como le habían ordenado, pero los sonidos le dijeron todo lo que necesitaba saber. Sus protectores estaban comprando su escape con sus vidas. El callejón parecía interminable,
un túnel oscuro flanqueado por paredes de ladrillo cubiertas de grafiti. Sus pulmones ardían, sus piernas protestaban, pero el miedo la impulsaba hacia adelante. Finalmente, vio la luz al final y emergió en una calle lateral menos transitada. Una camioneta negra idéntica a la anterior esperaba con el motor encendido. Un hombre con traje oscuro bajó la ventanilla. ¿Contraseña?, exigió. «María», respondió Lucía, jadeando. El hombre asintió y abrió la puerta trasera. Lucía subió rápidamente. El vehículo arrancó antes de que pudiera abrochar su cinturón. «¿Roberto?», preguntó al hombre, temiendo la respuesta. «Sin confirmar», respondió escuetamente. El viaje a la casa segura transcurrió en silencio tenso. Lucía observaba por la ventana cómo la ciudad pasaba, sintiendo que su vida anterior, la mesera de Oaxaca que soñaba con una vida mejor, pertenecía a otra persona, a otra vida. La casa segura resultó ser un apartamento modesto pero bien equipado en un edificio anónimo. Dentro la esperaban 2 hombres más y una mujer mayor que se presentó como doña Pilar. «Te quedarás aquí hasta nuevo aviso», explicó uno de los hombres. «No te acerques a las ventanas, no uses teléfonos, no contactes a nadie». Lucía asintió, demasiado agotada para discutir. Cuando finalmente quedó sola con doña Pilar, las lágrimas que había estado conteniendo brotaron libremente. «Tranquila, niña», la consoló la mujer, abrazándola torpemente. «En este negocio, todos pasamos por momentos difíciles». «Yo no estoy en este negocio», protestó Lucía entre sollozos. Doña Pilar la miró con compasión maternal. «Desde el momento en que el señor Montero puso sus ojos en ti, entraste en este mundo. Así funciona. No elegimos esta vida. Ella nos elige a nosotros». 3 días después, mientras Lucía cenaba en silencio con doña Pilar, escucharon movimiento en la entrada. Inmediatamente los guardias se tensaron, armas en mano. La puerta se abrió, y para absoluto asombro de Lucía, Ernesto Montero entró, apoyado en un bastón pero claramente recuperado de su herida. «Lucía», dijo, y había tanto alivio en su voz que pareció transformar completamente su rostro. Sin pensar, Lucía corrió hacia él y lo abrazó, olvidando momentáneamente quién era él, quién era ella y la guerra que los rodeaba. Solo existía el alivio de ver vivo a alguien a quien, contra toda lógica, había llegado a apreciar. Montero la abrazó con fuerza, su bastón cayendo olvidado al suelo. Por un largo momento, permanecieron así, un extraño cuadro de refugio en medio de la tormenta. Cuando finalmente se separaron, Montero tomó su rostro entre sus manos, examinándola como si buscara heridas. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?» «Estoy bien», aseguró Lucía. «Pero Roberto», la expresión de Montero se endureció. «Herido pero vivo. Mató a 3 de ellos antes de que pudieran alcanzarlo». Un escalofrío recorrió a Lucía. Hombres muertos por protegerla a ella. Sangre derramada en su nombre. «Ernesto», dijo, usando su nombre de pila por primera vez sin que él lo pidiera. «Esto tiene que terminar. La violencia, las muertes. No podemos seguir así». Montero la guió hasta el sofá y se sentaron. Su rostro había adquirido una seriedad que Lucía rara vez había visto. «Tienes razón», dijo, sorprendiéndola. «Y es por eso que he tomado una decisión». «¿Qué decisión?» «Voy a negociar una tregua con los Carranza». Lucía lo miró con incredulidad. «¿Después de que intentaron matarte? ¿Después de que intentaron secuestrarme?» «Precisamente por eso», explicó Montero. «Esta guerra solo traerá más muerte, más pérdidas». Su mirada se suavizó. «Y no pienso perderte como perdí a María». Algo en su tono hizo que el corazón de Lucía diera un vuelco. La forma en que la miraba ya no era la de un padre sustituto, sino algo diferente, algo que no se atrevía a nombrar. «¿Cómo sería esa tregua?», preguntó, intentando mantener la conversación en terreno práctico. «División clara de territorios. No interferencia en negocios respectivos. Y lo más importante, la fundación opera libremente en todas las zonas, sin distinción. ¿Crees que aceptarán?» Montero sonrió.
pero era la sonrisa fría del narcotraficante, no la cálida del hombre que ella había llegado a conocer. No les daré opción. La oferta viene con una demostración de fuerza que dejará claro que, si continúan, serán aniquilados. Lucía sintió un escalofrío. Este era el recordatorio que necesitaba. Por muchas capas de humanidad que hubiera descubierto en Ernesto Montero, seguía siendo el silencio, el hombre que había construido un imperio sobre sangre y miedo. ¿Y después qué?, preguntó en voz baja. Después, retomamos el plan. Tú diriges la fundación. Expandimos los programas. Construimos un legado que sobrevivirá cuando yo ya no esté. Hizo una pausa, estudiándola. A menos que hayas cambiado de opinión después de esto. Era la primera vez que le ofrecía una salida. Una oportunidad de alejarse de todo este mundo. Lucía tocó instintivamente el medallón de María que colgaba de su cuello. La respuesta que dio sorprendió a ambos. Me quedo, pero con una condición más. Cuando llegue el momento, transferirás gradualmente tus negocios legítimos a la fundación. Lavandería de dinero al revés. Usar dinero sucio para crear algo limpio y eventualmente independiente. Montero la miró con asombro que rápidamente se transformó en algo cercano a la admiración. Realmente eres extraordinaria, Lucía Vega. Un ángel en el infierno que he creado. Extendió su mano y ella la tomó. Un pacto sellado sin palabras. Un juramento entre un demonio buscando redención y una joven descubriendo su propio poder en el mundo más improbable. Esa noche, mientras Montero dormía en la habitación contigua y los guardias vigilaban el edificio, Lucía se asomó brevemente a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que se extendía bajo ella. Ciudad de México, hermosa y terrible, brillante y oscura, un monstruo de concreto que devoraba sueños, pero ocasionalmente concedía milagros. Su milagro había llegado en la forma más improbable, los ojos de un narcotraficante reconociendo en ella a la hija que había perdido. Un encuentro fortuito que había transformado a ambos. Tocando nuevamente el medallón, Lucía susurró al aire nocturno. Te lo prometo, María, no desperdiciaré esta oportunidad. Convertiré tu legado en algo de lo que puedas estar orgullosa. Y en algún lugar entre las sombras y las luces de la ciudad, casi pudo sentir a una joven asintiendo en aprobación, el eco de una promesa que trascendía la muerte, la violencia y el tiempo. La reunión para la tregua se fijó para el 15 de mayo, exactamente 7 años después de la muerte de María. El simbolismo no pasó desapercibido para Lucía, quien ese día se encontraba más nerviosa que nunca en la mansión Montero, esperando noticias. Ernesto había partido al amanecer, escoltado por 20 de sus mejores hombres, hacia un terreno neutral, una hacienda abandonada en los límites entre su territorio y el de los Carranza. A pesar de sus protestas, Montero había insistido en que Lucía permaneciera en la mansión, protegida por otra docena de guardias armados. Si algo sale mal, le había dicho la noche anterior, Roberto tiene instrucciones de sacarte del país. Hay cuentas a tu nombre en Suiza y España, documentos falsos preparados, una vida completamente nueva esperándote. Nada saldrá mal, había respondido Lucía con más confianza de la que sentía. Volverás y comenzaremos el nuevo capítulo. Juntos. Ahora, mientras las horas pasaban con agonizante lentitud, Lucía no podía evitar imaginar los peores escenarios. ¿Y si era una trampa? ¿Y si los Carranza nunca tuvieron intención de negociar? ¿Y si Ernesto no regresaba? Este último pensamiento la aterrorizaba más de lo que jamás hubiera creído posible. En algún momento durante estos meses, Ernesto Montero había dejado de ser el temido narcotraficante que la había recogido por lástima o nostalgia y se había convertido en... ¿qué exactamente? No un padre, no un jefe, no simplemente un benefactor. La realización la golpeó con fuerza. Se había enamorado de él, de su complejidad, de su dualidad, del hombre que luchaba contra el monstruo en que se había convertido. Era un amor imposible, probablemente condenado, definitivamente peligroso,
pero tan real como el medallón que colgaba de su cuello. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender, escuchó el sonido de vehículos entrando por el portón principal. Se precipitó hacia la ventana, su corazón martilleando contra sus costillas. La caravana de camionetas negras avanzaba lentamente por el camino circular hacia la entrada. Lucía contuvo la respiración hasta que vio a Ernesto descender del vehículo central, aparentemente ileso. Corrió escaleras abajo, olvidando toda compostura, y llegó al vestíbulo justo cuando Ernesto entraba, seguido por Roberto y otros hombres. Sus miradas se encontraron, y Lucía supo inmediatamente que algo había cambiado. Había una ligereza en los ojos de Ernesto, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Está hecho», anunció. Los Carranza aceptaron todos los términos. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a todos los presentes. Los hombres comenzaron a hablar entre ellos, algunos incluso permitiéndose sonrisas. «¿Cómo lo lograste?», preguntó Lucía cuando finalmente se acercó a él. Ernesto la miró con una mezcla de emociones que ella no podía descifrar completamente. «Les mostré el futuro», respondió. «Un futuro donde la violencia disminuye, donde todos ganamos más a través de la cooperación que a través de la guerra». ¿Y lo creyeron así de fácil? Una sonrisa irónica curvó los labios de Ernesto. «La demostración de fuerza ayudó, y el hecho de que tenemos evidencia comprometedora sobre sus vínculos con ciertos políticos». Lucía asintió, comprendiendo que incluso en este momento de aparente paz, la amenaza y el poder seguían siendo las monedas de cambio en este mundo. «Hay algo más», añadió Ernesto, tomándola suavemente del brazo y guiándola hacia su despacho, lejos de oídos curiosos. Una vez dentro, con la puerta cerrada, Ernesto pareció súbitamente nervioso, algo que Lucía nunca había visto en él. «¿Qué ocurre?», preguntó preocupada. «Les hablé de ti», dijo finalmente, «de la fundación, de nuestros planes para expandirla. ¿Y? Y les dije que eras mi prometida». Lucía se quedó sin aliento. «¿Tú qué?». «Mi prometida», repitió Ernesto, sus ojos fijos en los de ella. Necesitaban entender que no era solo una empleada, ni una protegida temporal. Necesitaban saber que cualquier movimiento contra ti sería considerado un ataque directo contra mí y todo lo que represento. «Pero eso no es...». Lucía se detuvo, incapaz de completar la frase. «Lo sé», dijo Ernesto rápidamente. «Fue una estrategia, una mentira necesaria para asegurar tu protección». Hizo una pausa, dudando visiblemente. «¿A menos que...». «¿A menos que qué?». La voz de Lucía era apenas un susurro. Ernesto dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. «A menos que no quieras que sea una mentira». El mundo pareció detenerse. Lucía miró al hombre frente a ella, un narcotraficante, un asesino, un padre destrozado, un hombre buscando redención, y vio todas sus contradicciones, toda su humanidad compleja y defectuosa. «Ernesto, yo...». «No respondas ahora», la interrumpió, tomando suavemente sus manos. «Piénsalo. Es una locura, lo sé. Soy mucho mayor. Mi vida es un desastre de violencia y peligro. Mi futuro incierto. No tienes que...». Lucía lo silenció colocando un dedo sobre sus labios. «Durante meses he estado luchando contra esto», confesó. «Contra lo que siento por ti, intentando convencerme de que solo era gratitud, o confusión, o que te veía como una figura paterna». Los ojos de Ernesto se iluminaron con esperanza cautela. «Pero cuando pensé que podrías no regresar hoy», continuó Lucía, su voz temblando ligeramente, «cuando imaginé una vida sin ti, me di cuenta de la verdad. Y es aterradora, y probablemente equivocada en 1000 formas diferentes, pero es real». «¿Qué verdad?», preguntó Ernesto, aunque la respuesta brillaba ya en sus ojos. «Que te amo», dijo simplemente. «No al hombre que creí que eras cuando nos conocimos, no al mito de El Silencio Montero, sino al hombre que he conocido estos meses, el que llora a su hija, el que construye clínicas en pueblos olvidados, el que me mira como si fuera un milagro cuando solo soy una mesera de Oaxaca que tuvo el valor de pedir unas sobras».
Ernesto tomó su rostro entre sus manos, con una gentileza que contradecía todo lo que el mundo sabía de él. «Eres un milagro, Lucía Vega, el que nunca creí merecer». Cuando sus labios se encontraron, Lucía sintió que algo se completaba dentro de ella. Un círculo imposible cerrado. Una historia que había comenzado con miedo y desesperación, transformada en algo totalmente inesperado. Amor en medio del caos, luz en la oscuridad más profunda. Esa noche, mientras México dormía, dos almas improbables encontraron refugio la una en la otra. Y en algún lugar, quizás, el espíritu de una joven llamada María sonreía ante la redención que su muerte había finalmente provocado en el corazón de su padre. 6 meses después, la Fundación María Montero inauguraba su 10ª clínica rural, esta vez en el propio pueblo natal de Lucía, en Oaxaca. La ceremonia fue discreta pero significativa. Lucía, vestida con un elegante traje sastre blanco, cortó el listón ante los aplausos de los habitantes del pueblo y la mirada orgullosa de su madre, ahora completamente recuperada gracias a los mejores tratamientos médicos. Ernesto Montero permaneció en segundo plano, vestido como un empresario más, sin el aura intimidante que normalmente lo rodeaba. Para los presentes, era simplemente el esposo de Lucía, un benefactor anónimo, cuyo verdadero nombre y ocupación permanecían en las sombras. Se habían casado 2 meses antes, en una ceremonia privada en la capilla de la mansión. Solo asistieron Roberto, doña Teresa, la madre de Lucía y algunos hombres de confianza de Montero. No hubo anuncios en periódicos, no hubo recepción extravagante. Solo un intercambio de votos entre dos personas que habían encontrado amor en el lugar más improbable. El medallón de María, ahora complementado con un anillo de matrimonio en su dedo, brillaba contra la blusa de Lucía mientras daba un discurso sobre la importancia de la atención médica en comunidades rurales. Su español educado se mezclaba ocasionalmente con frases en zapoteco, provocando sonrisas de reconocimiento entre los ancianos del pueblo. Esta clínica, concluyó, es apenas el comienzo. Nuestro compromiso es construir un México donde el lugar de nacimiento no determine las oportunidades de vida o muerte, donde cada niño, cada madre, cada familia tenga acceso a la atención que merece. Los aplausos fueron entusiastas, genuinos. Para estas personas, Lucía era la hija del pueblo que había triunfado en la capital y ahora regresaba para ayudar. Una historia de éxito, de esperanza. Lo que no sabían era la complejidad detrás de esa historia. Los compromisos morales, las noches de insomnio, las lágrimas derramadas mientras Lucía luchaba con la dualidad de su nueva vida. Esposa de un narcotraficante y directora de una fundación benéfica que genuinamente mejoraba vidas. Después de la ceremonia, mientras recorrían la nueva instalación, Ernesto la tomó discretamente del brazo. «Estoy orgulloso de ti», murmuró en su oído. María también lo estaría. Lucía apretó su mano en silencioso agradecimiento. La mención de María ya no traía dolor, sino una extraña sensación de continuidad, como si la joven fallecida hubiera pasado una antorcha que Lucía ahora llevaba. Esa noche, en la pequeña casa que habían comprado en el pueblo específicamente para estas visitas, Lucía descansaba en los brazos de Ernesto, contemplando las estrellas a través de la ventana abierta. El aire fresco de la montaña, tan diferente del smog de Ciudad de México, llenaba la habitación. «¿En qué piensas?», preguntó Ernesto, acariciando su cabello. «En el futuro», respondió Lucía. «En lo que hemos comenzado aquí. En lo que podría ser. ¿Arrepentimientos?». Su voz contenía una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Lucía se incorporó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Muchas dudas. Algunos miedos. Pero no arrepentimientos». Ernesto sonrió, esa sonrisa genuina que solo ella conocía. «Tengo algo que contarte, un plan que he estado desarrollando estos meses». «¿Qué plan?». «Estoy preparando mi salida». Lucía lo miró con sorpresa. «¿Tu salida? ¿Del negocio?». Ernesto asintió.
No será rápido ni fácil. Tomará años. Pero he comenzado a transferir más y más operaciones a negocios legítimos. Estoy entrenando a segundos al mando que gradualmente asumirán control de los territorios. Y estoy negociando con autoridades en España para una eventual reubicación. ¿Exilio? Lucía apenas podía creer lo que escuchaba. Retiro dorado, lo llaman, corrigió Ernesto con una sonrisa irónica. Para hombres como yo es el mejor final posible. Vivir tranquilamente en alguna costa española, con una nueva identidad, viendo desde lejos cómo la fundación continúa creciendo bajo tu dirección. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Porque necesitaba asegurarme de que era factible. No quería darte falsas esperanzas. Su mirada se volvió intensa. Y porque necesitaba estar seguro de que era lo que realmente querías. Una vida conmigo, lejos de todo esto. Lucía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Es más de lo que jamás me atreví a soñar. Tomará tiempo, advirtió Ernesto. 3, tal vez 5 años, y habrá peligros en el camino, personas que se sentirán traicionadas, abandonadas. Lo enfrentaremos, afirmó Lucía con una determinación que sorprendió a ambos. Juntos. Ernesto la abrazó con fuerza como si temiera que pudiera desaparecer. Cuando te vi esa noche en el restaurante, murmuró contra su cabello, cuando me pediste mis obras con esa mezcla de desesperación y dignidad, algo cambió dentro de mí, como si una puerta que creí sellada para siempre se abriera nuevamente. Y yo solo tenía hambre, bromeó Lucía, aunque sus ojos brillaban con emoción. El hambre cambia vidas, respondió Ernesto con seriedad. El hambre de comida, el hambre de amor, el hambre de redención. Afuera, el pueblo dormía bajo un manto de estrellas. La nueva clínica esperaba su primer día completo de operaciones. Y en una pequeña casa en la ladera de la montaña, 2 personas improbablemente unidas contemplaban un futuro que ninguna había imaginado posible. La mesera que pidió sobras a un monstruo, el monstruo que vio en ella la posibilidad de recuperar su humanidad, y el milagro que ocurrió cuando sus miradas se encontraron. A veces, el destino cambia con 7 palabras desesperadas. ¿Puedo llevarme sus sobras, señor? Y a veces, la respuesta cambia todo para siempre.